venido tratando de un tema que yo creo que ya lo deben de tener muy bien en claro. ¿Cuál es el tema que se está tratando durante todos estos meses? Salvación, que fue lo que vino a traer nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pues en esta noche vamos a seguir hablando de salvación, vamos a seguir reiterativamente en ese tema hasta que el Señor así lo permita. Y quiero que vaya a uno de los evangelios. Hoy vamos a profundizar en algo que es muy reiterativo y se ha venido hablando en estos tiempos, y es acerca de el creyente y el discípulo. ¿Usted qué quiere ser, creyente o discípulo? Porque vamos a mirar hoy algo respectivo a eso conforme a la salvación que se está tratando en estos últimos tiempos. Y quiero que vaya conmigo a Marcos capítulo 10. Vamos a ubicarnos en Marcos capítulo 10 y ubíquese en el versículo 17, que al salir él para seguir su camino, vino corriendo a él, hincado de rodillas delante de él, y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Vamos a coger por ahora estos dos versículos 17 y 18. Aquí se acerca un joven. ¿A quién? A Jesús. Vino uno, o sea, uno de los que estaba hablando con Jesús, uno de los creyentes que se hacían pasar por discípulos. Óigase bien, era un creyente que se estaba haciendo pasar por discípulo. Y dice, hincando la rodilla. ¿Qué es hincando? En otra versión dice inclinando. O sea, arrodillándose. O sea, en pocas palabras, mostrando una falsa adoración. Recordemos algo muy bien así por encimita, que no es solamente doblar rodillas, es verdaderamente doblar nuestro corazón, doblegarlo. Y nuestro corazón no es un músculo, es nuestra mente. ¿En qué sentido? Humillarla a la palabra de Dios. O sea, decir, tú eres Dios y yo me inclino ante ti. ¿Para qué? Para obedecer. Porque cuando en el antiguo, llamémoslo así, antiguamente hablando, veíamos que los reyes y venían sus súbditos, ¿qué hacían? ¿Qué hacían? Se inclinaban, oh mi rey, ¿cierto? ¿Qué quería decir? ¿Qué mostraba eso? Lo que quiera, pídame lo que quiera, mi rey, ¿cierto? Estoy a tus órdenes. Pues este hombre vino delante del Señor Jesús y hace la mismo, llamémoslo así, de una manera religiosa. ¿Por qué? Porque Dios lo empieza, a través de Jesús lo empieza a confrontar. Y la primera confrontación que vemos es en el versículo 18. Mire lo que dice el versículo 18. Jesús le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Y dice: ¿ninguno qué? Hay bueno sino solo Dios. Lo empezó a tratar. Primero que todo, vamos a mirar algo en esos dos versículos. A Jesús viene un creyente que se hace pasar por discípulo, que quede bien claro eso. Viene un creyente haciéndose pasar por discípulo, mostrando una falsa humildad, mostrando una falsa espiritualidad. Ahí está mostrando eso, y lo vamos a seguir viendo más adelante, pero vamos a detallarnos en esos dos versículos. El creyente busca a Jesús. Eso que quede muy bien en claro en esta noche. Un creyente busca a Jesús, o sea, busca algo espiritual. El discípulo ya no busca a Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ya lo tiene. ¿Qué diferencia, no? Un creyente siempre está, si usted va a mirar a este tiempo, hay mucho creyente, corra detrás de los conciertos, corra, que es que vino allí, vino de Medellín, vino de Chile, vino de Portugal, y está corriendo porque hay una sed espiritual. Es un creyente más. Pero el discípulo dice: si el Señor ya está en mí, yo no tengo que buscar a nadie. ¿Y cómo se da de cuenta que es discípulo? Porque tiene la palabra de Dios.
Entonces en momentos angustiosos no tiene que correr a buscar milagros para que vengan y sanen o para que esto. No, él ya tiene la sanidad porque tiene la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es más grande que cualquier hombre que haga aquí milagros en la tierra. Por eso Jesús le dice, bueno no hay ninguno. Y lo estaba diciendo Jesús, que él podía haber dicho, oiga, sí, gracias, usted me llama bueno, claro. Uy, no te lo reveló ni sangre ni carne, claro, yo soy el único bueno en la tierra. Él no le respondió así, o sí. Él le dice, no. ¿Sabe por qué le responde de esa manera? Porque ¿cómo estaba mirando el creyente a Jesús? ¿Con qué ojos lo miraba? ¿Con los del espíritu o con los de la carne? ¿Por qué miraba este creyente a Jesús con los ojos de la carne y no con los ojos del espíritu? Sencillo, porque Jesús no había sido glorificado. ¿Para qué? Para que viniese el Espíritu Santo y despertara el espíritu del hombre para que pudiera adorar a Dios. Entonces vemos que un creyente, cuando sigue sus tradiciones, cuando sigue su religiosidad, aún su cultura, ¿qué pasa? Siempre se va a enfrascar en algo. ¿En qué? En conceptualizar las cosas. Siempre va a haber un concepto en una persona creyente. No, pero es que a mí me parece. No, pero un discípulo ¿sabe qué hace? Como diga Señor. Si tú lo dices así, lo hago. Porque para las cosas que son de Dios, para los que no creen, ¿qué dice que es? Locura. Mas para nosotros, dice la palabra, que es poder. Que si Dios no simplemente nos dice, agáchese que lo voy a bendecir, pues ¿qué hay que hacer? Es agacharse. Si Dios le dice, ¿se acuerdan esa parte cuando vinieron los leprosos a él? Y Jesús les dice, vaya y se bañan y muéstrense en qué sé yo, ¿cierto? ¿Si han leído ese texto bíblico? Y dicen que ellos iban camino y se sanaron. Y después solamente se volvió uno a glorificar, ¿cierto? Si ellos no hubieran obedecido la palabra que Jesús les dio, pues nunca hubieran sido sanos. Lo mismo pasa con mucho creyente. Mucho creyente razona para poder obedecer. Dice, pero es que a mí se me hace que no, como que sí, y por eso es que tienen que buscar a hombres. Dice, es que el que es discípulo simplemente obedece la palabra. Si así dice la palabra, así es. Entonces vemos que se acerca a Jesús en este texto, se acerca, es un creyente haciéndose pasar por discípulo. Y vemos que el discípulo ya tiene a Jesús, por tanto no lo busca. Y tener a Jesús es tener la palabra, ¿cierto? Tener la palabra. Ahora, este era un joven creyente que estaba en el momento de euforia. ¿Sí saben qué es euforia? Ese momento de, uy, yo quiero más. ¿Sí han visto eso? Cuando uno llega a los pies del Señor, uno, póngame a barrer, póngame a esto, pero yo le quiero servir a Dios. Está uno muy joven espiritualmente, ¿cierto? Está uno muy reciente, por eso hay que tener cuidado para cuando uno se compromete con Dios, ir despacio. No es de que no, ya, venga, y a donde discipulado 5, ya, discipulado 6 de una. ¿Por qué? Porque esa es la euforia de un joven espiritual. Aquí se está presentando un joven físico, pero traigámoslo al tiempo de hoy. ¿Se acuerdan que la etapa de un cristiano primero es bebé espiritual? Luego viene la niñez espiritual y luego viene el joven espiritual y por último el maduro espiritual, ¿cierto? Entonces, el joven espiritual todavía está en la etapa carnal, porque el maduro espiritual ya empieza a comprender que todas las cosas ayudan ¿para qué? Entonces no le importa si le va bien o le va bien, porque sabemos que siempre le va a ir bien, ¿cierto? Por eso yo no digo que mal. Entonces, vemos aquí que se acerca a él un joven que estaba en la euforia, en el momento deseoso de recibir a Jesucristo, pero tenía una necesidad. ¿Cuál era? Lo que estábamos hablando, una necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque ya acabamos de hablar de que todavía Jesús no había sido glorificado, por lo tanto no había avivamiento en el espíritu. ¿Sí saben qué es avivamiento?
Es cambio de pensamiento. Avivamiento es cambio de pensamiento. Avivamiento no es saltar y brincar y echar milagros y expulsar demonios. No, eso está mal estudiado, que eso es avivamiento. Hace parte del avivamiento eso, pero eso no es avivamiento. El verdadero avivamiento, ¿qué es? Cambio de pensamiento. Cuando yo estoy avivado a algo, o sea, por decir algún ejemplo, que me avivaron a algo, es porque me motivaron mucho y estoy ahí metido. Un ejemplo, que a usted lo empezaron a motivar de que sí, que mire, que va a recibir buena paga y esto. Y entonces usted como que empieza a cambiar la manera de pensar de lo que estaba pensando antes. Yo pensé que aquí pagaban mal y esto. Entonces le dicen, no, aquí pagan excelente, aquí pagan maravilloso, a usted le dan esto, a usted le dan lo otro. Entonces empieza usted a adquirir eso. ¿A dónde? En su mente. Entonces usted ya como que, uy, sí, entonces yo quiero trabajar allá, y empieza a meter todo el empeño para estar allá, ¿cierto? Eso es avivar. ¿Qué es avivamiento en el reino de Dios? Que te dice Dios que aunque no tengas nada, no te preocupes, que ya lo tienes todo en el cielo. Entonces ya usted como que cambia su manera de pensar. No tengo para comer ahorita, pero dice tu palabra que no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Sigo en esa palabra, ya estoy avivado. Ay, que es que aunque no vea ahorita lo que quiero ver, tu palabra dice que no es por vista, es por fe. Entonces sigo avivado, ¿o no? Eso es avivamiento. Porque mucha gente confunde que el avivamiento es que expulsen toda la noche demonios. Uy, hermano, qué avivamiento que se vivió allá. ¿Por qué? Uy, eso expulsaron demonios, eso gritaron. Uy, usted hubiera visto, yo alcancé a ver cómo los demonios volaban. Eso no es avivamiento. El verdadero avivamiento es cambio de pensamiento. Entonces este joven estaba buscando eso. O sea, había una necesidad. Vamos a mirar algo que me llama mucho la atención, y es que aunque él tenía creencias adquiridas por la religión de esa época y lo cultural, que son las tradiciones judaicas, y por eso su espíritu, ¿cómo estaba? Estaba muerto, pues solo veía al hombre carnal, que era lo que mirábamos, por los milagros, sanidades, o sea, por los dones. ¿Cómo estaba mirando este joven a Jesús? Por los dones. Por los dones, porque es que él hacía cosas maravillosas. Aquí ya ha pasado mucho tiempo y él todavía, o sea, él anduvo mucho tiempo ahí camuflado con los discípulos. ¿Sí me hago entender? Ahí metido. Pero era un creyente que se estaba haciendo pasar por discípulo. Y viene y se acerca, de un momento aprovechó el desorden que había sucedido, en el sentido de que Jesús reprende a sus discípulos y él va y se mete y dice, bueno, Jesús, ¿qué hago para heredar la vida eterna? O sea, venir a confrontar a Jesús diciéndole, pero es que yo he hecho, que eso es lo que vamos a mirar más adelante. Entonces, vemos aquí que las creencias, las tradiciones no lo dejaban mirar más allá de lo que tenía que ver en lo espiritual. O sea, estaba viendo a Jesús por los dones. Y a Jesús no se le mira por los dones. A Jesús se le mira es por el fruto. ¿Sí me estoy haciendo entender? Porque por algo la palabra dice que Dios, ¿qué es? Dios es amor. ¿Y amor no es un fruto? Entonces el escritor, o el mismo Dios Padre, cuando le dijo al escritor, escriba Dios es amor, hubiera dicho, no borre eso, más bien diga, Dios es sanidad y milagros. No, Dios es amor, que como consecuencia de ese fruto de amor, que llega sanidad y milagros. Eso es lo que llamamos añadidura. Entonces un creyente, ¿qué es lo que busca? Las añadiduras. Y mira a los hombres por las añadiduras. Un discípulo, no. Por eso un discípulo como Pablo, ¿qué dijo? 2 Corintios capítulo 3. Vamos a leerlo hasta el versículo 6. Mire lo que nos enseña Pablo por medio del Espíritu Santo cuando él escribe esto. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad,
como algunos de cartas, de recomendaciones para vosotros o de recomendación de vosotros? Está haciendo dos preguntas ahí. O sea, él estaba diciendo, venga, ustedes dicen que es que nosotros hacemos porque allí, porque allá, porque nos ven hacer cosas. No, señor, mire lo que sigue diciendo en el versículo 2. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Versículo 3. Siendo manifiesto que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en ¿dónde? De carne, del corazón. Versículo 4 dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. 5. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de qué, de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Competencia es poder. O sea, mi poder viene de Dios. Versículo 6. El cual asimismo nos hizo a nosotros competentes de un nuevo pacto. ¿Qué dice ahí? No de letra, sino del espíritu. Porque la letra ¿qué? Más el espíritu. ¿Cómo estaba el joven? Muerto. Pero tenía palabra. Pero no tenía espíritu. Óigase bien, él tenía espíritu de hombre, que es el espíritu que todos tenemos, pero no tenía el Espíritu Santo, que avivara su espíritu para comprender las cosas. Mire lo que muestra en el versículo de Marcos, capítulo 10, versículo 19, con respecto a lo que estamos leyendo de lo que Pablo dice. En el versículo 19 dice, los mandamientos, ¿sabes? Y empieza. Primero, ¿cuál? ¿Qué dice ahí? No adulteres, no mates, no hurtes, no digas falsos testimonios, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Mire lo que contesta ese joven. Él entonces respondió y dijo, maestro, todo esto lo he guardado ¿desde cuándo? Entonces, aquí vamos a ver algo que me llama mucho la atención. Una cosa es saber que existe un Dios todopoderoso y otra cosa es conocerlo por medio de la palabra, a través de las pruebas. Este joven estaba convencido de que había un Dios todopoderoso y estaba interesado en seguir buscando, ¿cierto? Pero había algo en él que no le permitía caminar más allá de lo que hoy en día usted y yo caminamos. Y eso solamente lo permite a este tiempo el Espíritu Santo de Dios. Entonces, Jesús le recuerda en estos momentos parte de la Torá. ¿No se lo está recordando? ¿Quién escribió la Torá? Moisés, o sea, los mandamientos. ¿No los escribió Moisés? Este hombre pues dice, claro, yo todo esto me lo sé, para darle a entender que no es lo que mucho se sabe, sino el que más practica y el que más obedece la palabra de Dios. Se da cuenta que aquí el hombre dice, todo esto lo he guardado. O sea, en pocas palabras, todo eso ya me lo sé. Yo no me pierdo culto. Yo no me pierdo servicio. Yo eso ya me sé los 4 salmos. Pero ¿los practicas? Eso era lo que estaba pasando en ese momento. Entonces lo mismo estaba pasando con este joven y por eso Dios, a través de Jesús, que es el mismo Dios, lo afronta y confronta. Y le dice, venga para acá. ¿Usted obedece los mandamientos de Dios? Sí, claro, esto, le nombra los principales. Y dice, claro, eso yo lo he guardado desde el principio, desde mi juventud he hecho eso. Ah, bueno, pero mire lo que sucede cuando habla Zacarías en el versículo 4
Vale, que lo que dice Zacarías capítulo 4, versículo 6, que es un versículo que todos conocemos. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Qué tenía este joven? Fuerza, deseo, empeño, tenía mucho estudio quizás, pero no tenía el espíritu. ¿No lo vemos ahí? ¿Por qué? Por eso es que Dios lo afronta y lo confronta. Ahora, para eso es que Jesús estaba en ese momento ahí, para mostrarle a este joven, y aún nos muestra a este tiempo a nosotros, que por más que nosotros queramos esforzarnos haciendo sacrificios, eso va a ser en vano si no lo ha mandado Dios. Porque hay cosas que a veces hacemos porque otros lo mandan, pero no lo hacemos porque Dios lo ordena. Y Dios no necesita intermediarios. Dios habla a cada uno conforme a la medida de meditación que usted esté. Entonces, por eso es que a este tiempo se han levantado falsos profetas, maestros, evangelistas y muchas otras cosas más, engañando a hombres, haciéndoles creer que está bien caminar como vienen caminando. No se preocupen, yo leo por ustedes. No se preocupen, yo oro por ustedes. No se preocupen, yo voy a imponer mis manos para que ustedes sean benditos. Simplemente ustedes vengan, no dejen de venir, pero no dejen de traer. Y ya. No se preocupen que yo soy el sacerdote, ustedes son las ovejas. Yo los cuido a ustedes. Eso no es así. Porque el pastor de las ovejas, ¿quién es? Jesucristo. Y Jesucristo está ordenando a este tiempo que ya nadie enseñará a nadie, sino que cada uno, y que dice, ¿desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde el menor, ¿hasta cuándo? Hasta el mayor me conocerán. ¿No dice eso la palabra? O sea que ya no se trata de que usted tenga muchos conceptos de la Biblia y que se haya congregado en muchos lugares. No, se trata es que ahora usted la medite y que enfrente usted mismo la realidad sin echarle la culpa más a nadie. Ahora, vamos a mirar algo y está ahí mismo en el verso 21 y 22 de Marcos, capítulo 10. Mire lo que dice en Marcos capítulo 10, versículo 21. Mire lo que dice. Entonces Jesús, mirándolo, lo echó fuera. Le echó en cara: si ve, usted es un religioso, si sabéis que todo eso no practica. Aquí nos da una lección el Señor. ¿Lo juzgó? ¿Qué dice? Le amó. Dice, entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Una. O sea que si era cierto lo que el hombre vivía. Porque si no, Jesús le hubiera dicho: mentiroso hijo del diablo. Diga la verdad, sea sincero. Pero no. Dice aquí que Jesús le ama y le dice: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme tomando tu cruz. Este versículo lo han malinterpretado muchos predicadores para decirle: hermanito, el Señor me ha dicho que usted tiene que vender y darme la mitad. Lo han malinterpretado. Aquí, este joven, si lo vemos, ahorita lo vamos a ver, tenía muchos bienes. Muchos bienes. Pero Dios no se refería tanto a los bienes que él poseía. Y ese es el punto que vamos a mirar en esta noche. Y por eso tomaba este preámbulo, y aunque vamos a seguir leyendo Marcos. ¿Cómo he titulado la palabra de esta noche? En donde pongas tu corazón, que es tu mente, ahí está tu tesoro.
En donde usted esté colocando tu mente, ahí está tu tesoro. Así se ha titulado en esta noche la palabra. Si tu mente está más enfrascada en el problema, ese es tu tesoro. Y tú lo defiendes a capa y espada. Donde esté tu mente, si es en el trabajo, en las preocupaciones, en el afán de plata, entonces ese es tu tesoro. Pero si tu mente está en la palabra de Dios, entonces ¿cuál es tu tesoro? ¿Cierto? No se trata de, como muestra aquí la palabra, abandone todo, deje todo, olvídese de todo y venga y sígame. ¿Sabe por qué? Porque se da cuenta que estamos mirando Génesis, ¿cierto? En Génesis capítulo 12, ¿qué dice la palabra cuando Dios le habla a Abraham? Sal, ¿de qué? De tu parentela y de tu tierra. Pero él, ¿cómo salió? Con sus bienes y siguió una palabra de Dios. ¿O no? Aquí Jesús le estaba volviendo, llamémoslo así, a probar la fe. ¿A quién? A este joven. Porque créame que si este joven no hubiera vacilado, o sea, no hubiera sido solamente creyente, sino discípulo, dice, para las que sea Dios. Si tengo que andar desnudo, ando desnudo. Tú dices que es así, ¿listos? Jesús le hubiera dicho, hey, tranquilo, cálmese. Ya, yo sé que tienes fe, por eso me has creído y lo ibas a hacer, porque yo conozco la intención de tu corazón. ¿No dice la palabra eso? Que Dios conoce nuestra intención. Ya, te probé, no necesito que hagas eso. Eso lo vas a mantener, pero lo vas a dar en que te lo administre otro. Tú ven y sígueme. ¿O no? Porque se cuenta que Jesús, aunque no lo crea, manejaba dinero. No directamente, pero sí en las arcas que entraban a Jesús. Era dinero lo que se movía. Por eso es que él tenía que pagar impuestos de todo eso que a veces se recolectaba. ¿Y quién era el que administraba eso? Judas. Judas Iscariote era el de la bolsa. Por eso se acuerdan cuando Judas, allá, ¿se acuerdan esa mujer que derramó aceite en Jesús? ¿Qué dice Judas? ¡Oh! ¡Qué desperdicio! Esto se hubiera vendido, se nos hubiera llenado más las arquitas y hubiéramos dado más plata a los pobres. ¿Qué le dice el Señor Jesús? Déjela, porque a los pobres los va a tener siempre, a mí no. Entonces Judas era el que sabía ya de los bienes. Por eso Jesús no se estaba refiriendo tanto a lo material, y eso lo vamos a seguir mirando. Entonces, en este versículo, en estos dos versículos 21 y 22, ¿qué dice el 22? Vamos a mirarlo. Dice, pero él afligido por esta palabra que hizo, porque tenía muchas ¿qué? Mire lo que dice ahí. Pero él afligido ¿por qué? Entonces, ¿qué palabra recibió él y que se la estaba consumiendo? O sea, al comienzo era dulce, porque estaba comenzando un diálogo con Jesús. Muy dulce, muy tierno. Uy, qué chévere, el Señor me dijo que, y yo ya le respondí con la verdad. Pero él recibe aquí ya otra palabra, esa misma palabra, y la consume. ¿Y cómo se le vuelve? Amarga. Mire, pero él afligido por esta palabra. O sea, después de que empezó a interiorizar ese texto, con el contexto y con todo, dijo, no, esto no es para mí. Eso lo hace un creyente. Que dice, uy, sí, para las que sea, Pastor Martín, vamos, y eso hay que llenar, y vamos a llenar estadios, vamos a predicar a las naciones. Y el pastor de pronto le dice, sí, pero medita este texto. ¿Y qué dice? Pastor, es que no me queda tiempo. Es que mi trabajo es difícil. Es que usted no entiende. Que empieza a sacar excusas. Entonces,
el pastor le dice, bueno, ¿cómo va el proceso de palabra? No me ha quedado tiempo. He estado ahí, pero es que usted no conoce mi condición, pastor. Usted sí le queda tiempo. Es que usted supiera en el zoológico que vivo. Hay mico, chimpancés y una cobra. Cada nada llega a la casa y golpea. Es el gota a gota. No me queda tiempo, pastor. Grave. Entonces está siendo un creyente más, que quiere llenar una silla más. Porque el discípulo no se niega. El discípulo, a pesar de que es dura la palabra, que dice, sigo. Porque no sigo a hombres, sigo a Jesucristo. Ahora, en estos dos versículos 21 y 22, Jesús no desprecia a este hombre por lo que mucho sabe o porque tiene conceptos, porque el hombre aquí era mostrando conceptos. Todo lo contrario, lo amó para que él se diera de cuenta que no debía apartarse de Dios. O sea, Jesús lo estaba amando para que no se apartara. O sea, él está diciendo, sí, vas en la etapa de creyente, pero yo necesito que seas ¿qué? Discípulo. Por eso le dice, ven y sígueme y toma tu cruz. Vamos, usted puede. No más espectador. Pero como Jesús conocía la intención que había en el corazón, ahí empezó él a sacar a flote. ¿Y él qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué dice? Se fue. ¿Se fue alegre? ¿Por qué se iría triste si tenía billete, si tenía posesiones? Porque su espíritu no recibió lo que tenía que recibir. Hay mucha gente que se congrega para recibir lo que tiene que recibir, pero como Dios los conoce, no les da nada. ¿Y cómo salen? No, yo pensé que ese domingo cuando me invitaron que había milagros, sanidades, pero mire, otra vez igual salí. Es porque tú no aceptaste ¿qué? La palabra. Porque el que la acepta no busca el milagro, ya lo tiene. Amén. Entonces vemos aquí muy detalladamente un suceso que está sucediendo hoy en día. Vamos a analizar Marcos capítulo 4. Quiero que analicemos, vamos a devolvernos, ahorita volvemos otra vez. Marcos capítulo 4, versículo 18. Esos son los que fueron sembrados entre ¿qué? Los que oyen la palabra. Mire lo que sigue diciendo el versículo 19. Pero los afanes de ese siglo y el engaño de las riquezas y las codicias y otras cosas, ¿qué pasa? ¿Y se hace qué? Entonces estamos empezando a concluir en esta noche. Dios lo que estaba buscando en él no era tanta palabra, sino fruto. Porque al final, ¿qué dice? ¿Cómo se hace? Infructuosa, léalo ahí. Después de la coma, de la tercera coma, o sea, el último pedazo. Y se hace infructuosa. Este joven sabía la Torá, claro, porque ya le respondió a Jesús, ¿o no? Todo esto lo he guardado. Pero aquí es muy claro cuando dice, pero los afanes de este siglo. ¿Y el engaño de qué? De las riquezas. ¿Sí ve que el joven dijo, uy, no, yo cómo voy a vender entonces? No, ¿cómo así? No. En ese entonces, a este entonces ya lo miramos. ¿Qué es lo que a donde tú colocas tu corazón, que es tu mente, o sea, toda tu atención? Eso es tu riqueza. Y aún lo voy a decir, tu riqueza puede ser algo familiar. Un ejemplo, un hijo, un sobrino, un nieto. Ay, es que esos son la esposa. No, es que ella es mi mano derecha. Yo sin ella no puedo vivir en esta tierra. Error. Porque en el único que tienes que confiar es en Dios. Entonces, vemos aquí muy claramente que la palabra donde había caído
Toda la palabra que este joven había meditado, premeditado y que quería ponerla en práctica, ¿en dónde estaba? Entre espinos. Hay mucha palabra, o sea que en pocas palabras voy a soltar esto que puede sonar mal, pero mucha palabra está cayendo en los creyentes llenos ¿de qué? De espinos. Por eso cuando uno se le acerca a un hermano de esos, lo primero que hace es chuzarlo a uno. ¿Cómo? Si sabe, hermanito, la hermanita tal, eso, y predica y se levanta ya y canta, y lo chuza. El hermano chuzón. Y viene y se sienta ahí, eso, aleluya, alabado sea el Señor, se arrodilla y aleluya. Y hace de todo, pero lo que hace es chuzar. ¿Ustedes se han chuzado alguna vez con algo? Con una aguja, con una espina de una rosa, ¿se han chuzado? ¿Qué sienten ustedes? Yo no he visto, bueno, a no ser de que sea masoquista, que el primero que chuza dice, alabado sea el Señor otra vez. Uy, qué delicia, maravilloso, ay, espectacular, ¿cierto que no? Cuando uno se chuza, ¿qué hace? Ay, ¿cierto? Pero eso es lo que deben de hacer los discípulos. Un ejemplo, si yo estoy con el hermano que se la pasa chuzando y yo me la acerco y me chuza, pues ¿yo qué hago? ¿Me quedo ahí? Ay, hermano, este man está pero chuzando. ¿Sí o no? Pero el que no es discípulo, ¿qué hace? Se gusta ahí, porque no entre ambos son chuzos ahí. ¿Cierto? Lo mismo pasa. Cuando hay un panal de agujas, entre ellas mismas no se chuzan, ¿no? Sí. Entonces le voy a decir algo, con todo respeto. Si usted es discípulo, prepárese para que lo chucen. Pero si es creyente, sígase juntando con los que chuzan. Ay, ay, ay. Bien sea predicadores, evangelistas, lo que sea, porque no todo el que se para aquí y dice Señor, Señor, va a entrar en el reino de los cielos. ¿Dios qué les va a decir al final? Apártense de mí, hacedores de maldad. Con lo que estamos hablando, apártense de mí, aguijones. Ay, ay, ay. Ahora, vemos aquí la cruda realidad de lo que estamos viendo hoy en día. Entonces Jesús nos da a conocer que este joven era muy productivo. Eso es algo muy clave. Jesús nos muestra que este joven era muy productivo, pero no era fructífero. ¿Cómo así productivo? Claro, tenía bienes, había trabajado y había adquirido y tenía cosas. Era muy productivo, pero no era fructífero. Traigámoslo hoy en día a nivel internacional con Israel. ¿Israel no es productivo? Israel es productivo. ¿En qué sentido? Tienen las mejores empresas a nivel mundial. Eso es producir. Tienen buena productividad. Pero lo que Dios busca es fruto, no producto. Porque el producto viene como consecuencia de estar metiéndola toda y de trabajar y meterle todo el esfuerzo, ser productivo. Pero Dios dice, listo, usted está produciendo, usted tiene una excelente tienda, pero no tienes altar. ¿Y de qué te sirve la tienda si no tienes altar? Porque el hombre que es primero de altar, la tienda viene por añadidura. Y eso va a sostener que la tienda no se caiga. Estamos mirando eso, que recordemos hombre de altar y de tienda, que son dos cosas muy distintas. El altar es para con Dios y la tienda es para con los hombres. Entonces vemos ahí muy claramente esto, pero mire lo que me muestra a mí en Mateo. Vamos a ir rápidamente así, a Mateo capítulo 6. Mire lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 19 al 21.
con respecto a lo que estamos hablando. No os hagáis tesoros en donde, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y último versículo, porque donde está tu tesoro, allí que está. Es muy clave cuando el Señor, y Jesús aquí no está diciendo, porque aquí está hablando el Señor Jesucristo, ahí no está diciendo no tengan nada de bienes en la tierra, está prohibido para mis hijos. Él no está diciendo eso. Mire lo que, ¿sabe por qué lo digo? Porque rápidamente pase a Mateo 6:33, que es un texto que todos conocemos. ¿Qué dice? ¿Cuáles cosas? Pues lo que estamos hablando. Los bienes materiales van a llegar. Cuando tú tienes un excelente altar con Dios, pues lo material le va a llegar. ¿Por qué? Porque Dios va a bendecir tu tienda. Así es fácil. Pero la gente hoy en día está buscando a Dios para que le bendiga la tienda. Bendígame la tienda, Señor. Bendígame la tienda. El altar, eso no importa que esté allá desquebrajado, pero la tienda es lo importante, porque es que cuando yo soy hombre de tienda, no me importa ser de altar, pero tengo una tienda maravillosa, yo le puedo hacer bien al prójimo, yo le puedo dar tamales a los pobres, yo le puedo dar plata al pastor, yo hago muchas cosas. ¿Y qué? ¿Para qué sirve eso si eso son obras de caridad? ¿Acaso te van a salvar? Las riquezas no son malas. Lo que es malo es poner la confianza solo en ellas, sea material, financiero o personal, aún inclusive familiares. Pues un creyente busca solo a Dios para que esto se solucione o se mejore. Un hijo de Dios o un discípulo ya sabe que su Padre Dios va a permitir lo que sea para moldear nuestro carácter, especialmente sin ver lo que nosotros esperamos. ¿Qué diferencia? O sea, verdaderamente caminar en Cristo y para Cristo no es solamente venir a congregarse, no es solamente que voy a esperar el milagrito, no, eso ya no debe estar en nosotros, eso está en los creyentes, esa es la mentalidad de un creyente. La mentalidad de un hijo de Dios es: yo te busco porque tú eres mi Padre. Si usted verdaderamente le ama a Él, no busca lo material. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que tú necesitas y Él te lo va a dar a su tiempo, conforme a tu necesidad, no conforme a tu capricho. Porque Dios dice en su palabra que nos deleitemos en Él y Él va a conceder ¿qué? Peticiones, no caprichos. Porque hay cosas que son caprichos nada más. Ahora, quiero que mire un momento Apocalipsis capítulo 3, versículo 14, con referente a lo que Dios está veniendo hablando en estos últimos tiempos. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén y el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Siga. Yo conozco tus obras. Ahí empieza. Mira los de doble ánimo. Esos están congregados, o sea, los creyentes. ¿Que ni eres qué? Ojalá fueses frío. Versículo 16. Pero por cuanto eres qué, y no frío ni caliente, ¿qué pasa con ellos? Tremendo. Mire lo que sigue diciendo el versículo 17. Porque tú dices, ¿qué dice? O sea, lo que decía el joven: todo eso yo lo he guardado. Yo ya me sé los 4 salmos, pastor. Yo ya me sé todo de Efesios, pastor. ¿Tú qué dices? Soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres ¿cómo? Un desventurado, miserable,
pobre, ciego, nadita, ¿no? Nadita. Mire lo que sigue diciendo el 18. Por tanto, yo te aconsejo. ¿Quién lo está diciendo? ¿La palabra o Carlos o el pastor Martín? ¿Quién lo está diciendo? La palabra de Dios. ¿Qué dice? Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres ¿qué? Oiga, ¿dónde será la fábrica de oro refinado? Vámonos todos para allá. ¿Sí? No, señor. En fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos ¿con qué? ¿Y qué más dice? Para que veas. O sea, en pocas palabras, corto estás, ciego. Mire lo que dice el 19. Yo reprendo y castigo ¿a quién? ¿Qué hizo Jesús? Venga, ¿qué hizo Jesús con este joven? ¿Lo qué? Y dice, lo amó. Pero como tenemos un concepto de amor que llegó y, ay, mire, Jesús lo amó, le dijo, fresco, mi chinito, ¿cómo le invito una hamburguesa en el corral? Pero no, ¿sí? ¿Le dijo eso? Inclusive ni siquiera lo detuvo, ¿sí o no? Porque ahí, y Jesús se le paró al frente y le dijo, no, usted me sigue y punto. Por eso uno cuando ama a alguien, no lo que amarra. Porque el verdadero amor es sufrido. En este caso Jesús estaba sufriendo. Mire lo que dice, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé pues qué y qué. Uy, ¿cómo así me voy a arrepentir de los 4 salmos que me sé? No. Cambio de pensamiento conceptualizado de lo que tienes de esos 4 salmos. Que, un ejemplo, hay mucha gente que coge el Salmo 127 para cosas materiales. Si el Señor no edifica la casa, entonces vamos porque necesito que esta casa, tenga carro, tenga el último plasma, tenga esto. No es para nada material. Recuerde muy bien, la palabra de Dios no es para nada material. La palabra de Dios fue dada para lo espiritual. Porque lo material llega como consecuencia. No más. Pero el que se queda esperando, Señor, tu palabra dice que tú te hiciste pobre para que yo sea rico. No voy a dejar de ayunar porque necesito ganarme el baloto. Olvídese. Eso no es por ahí. Entonces, versículo 20. Mire lo que dice. He aquí yo estoy ¿a qué? Está ahí. Tac, 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 tac. Y si alguno ¿qué? Y abre la puerta y cenaré con él y él conmigo. O sea, en pocas palabras, los que dicen que ya tienen a Dios porque vienen y se congregan, pero no lo han dejado de entrar, yo no los desecho. Estoy ahí golpeando a ver cuándo entienden que no son milagros. A ver cuándo entienden que no es nada material. Yo los amo, no los... Ahora, pasando de ahí, vamos al versículo 23 de Marcos, capítulo 10. Marcos 10, 23. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos. Ahí sí ya los cogió a ellos. A los discípulos les dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen que. Pero mire, hay algo que voy a aclarar acá. Ahí no dijo, es imposible, ¿o sí? Es difícil. O sea que pueden entrar. Esos creyentes van a entrar con dificultad. ¿Cuándo? Cuando verdaderamente ya en el último minuto diga, sí, voy a meditar ya no más esa tradición, y al otro día de pronto se murieron. Un ejemplo, de entraron. Pero todo el tiempo vivieron una vida, lo que decía Apocalipsis, tibia. ¿Sí? ¿Lo alcanzaron a leer? Tibios, ni fríos, ni calientes. Sí, amén, para la gloria de Dios. Dice, entonces Jesús mirando alrededor dijo a sus discípulos, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, pero no tanto riquezas materiales.
los que tienen su mente puesto en algo. Para ellos eso es su riqueza. Ay, que es que yo tengo que ser el mejor abogado. Y no, pastor, a mí no me queda tiempo de leer la Biblia porque es que yo tengo que comer mucho de careto y esto. Esa es tu riqueza. Esa es tu riqueza. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Que lo dice más adelante, creo que es en el 25, pero leamos el 24. Mire lo que dice el 24. Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirle. Venga, ¿hay algo que los discípulos salieron corriendo? Dijeron, uy, no, como hizo el joven, que el joven dijo, uy, no, esa palabra es, no, yo me voy. Aquí los discípulos dijeron, uy, qué vaina tan dura, pero quedémonos, ¿sí o no? Eso es lo que hace un discípulo. Ay, Dios mío, me cuesta meditar, hombre, pero hagámosle. Eso es un discípulo. El creyente dice, no, eso no es conmigo. Eso es la visión que le dio al pastor Martín, eso no es conmigo. Déjelo ahí. Entonces dice, los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil les va a entrar en el reino de Dios a los que ¿qué? Entonces si ve que no habla de los que tienen, sino los que ¿qué? Ahí está aclarando el Señor, los que confían en lo material. Ahí no está diciendo, hermano, usted tiene que vender esa peluquería y usted salir de allá porque es que eso arma mucha plata. No, eso es un pecado. Y su hija también va a su legado. No, de eso no está hablando el Señor. Está diciendo es, quiten su mente de allá. Que vendieron mucho, gloria a Dios. Que vendieron poco, gloria a Dios. Que cómo hago para el arriendo, allá mi hermano el que vende las colchitas, gloria a Dios. Porque la confianza no es de cuánto vendo o cuánto tengo. Mi confianza viene de Dios. Cuando soy discípulo, cuando soy creyente, ya sabe que se mete en camisa de 11 varas. Ahora, mire lo que sigue diciendo, estamos hablando del 25. Ahora, pase rápidamente al 26. Marcos 10, 26. ¿Qué dice? Ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, entonces, ¿quién pues podrá ser salvo? Y miren lo que dice, que es el versículo que me llama mucho la atención. Entonces Jesús mirándolos, ¿qué le dijo? Para los hombres eso es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles. Jesús en ese momento no se estaba refiriendo a nada material, a lo espiritual. Ahora, mirando este texto, ¿recuerdan Romanos 9, 16? Dice, así que no depende de qué, ni del que corre, sino de Dios quien qué. Por algo entonces Jesús estaba diciendo, para él nada es imposible. Usted dirá, no, es que yo quitar mi mirada del alcohol, no, eso es imposible. Yo no puedo quitar mi corazón, es que eso se me hace agua a la boca. Eso para usted es imposible, no se preocupe. Dios es el que pone el querer como el hacer. No, que es que yo soy muy mujeriego, no, eso no es conmigo, eso es para allá, para los que, no, eso no es conmigo. No hay nada imposible para Dios. Entonces Jesús se estaba refiriendo a lo espiritual. Pasemos al versículo 28 de Marcos capítulo 10. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Mire lo que dice en el 29. Respondiendo Jesús le dijo, de cierto os digo que ¿qué? Ahí dice, no hay, ¿cierto? O dice, es que ustedes lo dejaron todo por mí. Dice, no hay ninguno. No hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o mujer e hijos, o tierras. Entonces aquí aclara más todavía de que no se estaba refiriendo a lo material. Pero la gente malinterpretó el texto que les comentaba. Hermanito, deje, traiga y no se preocupe que Dios lo va a volver a bendecir. Eso es falso. Falso recontra falso, y lo vamos a mirar más adelantico. Mire lo que sigue diciendo el versículo 30.
que no reciba 100 veces más ahora en estos tiempos. O sea, Dios se estaba contradiciendo ahí. ¿Cómo así? O sea, que si yo dejo, voy a recibir. A ver, en esta tierra vas a recibir, pero cuando obedeces a la palabra, no cuando obedeces a tus instintos, a los dones y otras cosas que no tiene que ver. Dice, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo. Casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. ¿Pero cómo? ¿Cómo la va a recibir? ¿Y qué es lo que busca la gente en sanidad y milagros? Que se me haga el milagrito, pero pues ya, nadie me toque. Ay, cuidado, señor Espina, porque usted lo que está buscando es el milagro para después juzgar, señalar. Dice, y tierras con persecución, y en el siglo venidero la vida eterna. Mire lo que dice el versículo 31. Pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Ahí se termina, se podría decir, este pasaje que hemos compartido en esta noche. Entonces, dice, para un creyente le es imposible dejar lo que más valora. Óigase bien a esto, para un creyente le es imposible dejar lo que más valora. Eso le sucedió a este joven, por eso él se fue triste. Mas para un discípulo también es difícil, pero se esfuerza y es valiente. Y empieza el proceso de caminar. Para un discípulo no le es fácil dejar tradiciones, no le es fácil dejar su religión, aún inclusive sus tradiciones que vienen enseñadas por generaciones, pero se esfuerza para salir de la esclavitud y recibir la verdadera libertad. ¿Se acuerdan lo que Juan, el Evangelio de Juan en capítulo 8, versículo 32 escribió? ¿Y se lo escribió a quiénes? A los judíos que habían creído en él. Que le dijo, si ustedes verdaderamente permanecen en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis y la verdad. Entonces, ¿sí ve? Ser discípulo es estar en la palabra, no estar en nada más. Nada más. Ay, que entonces voy a estar solamente metido en la palabra porque ahí dice que el que deje padre y madre va a recibir y voy a abandonar. No, Dios no está mandando a eso. Dios está diciendo es, quites toda su atención que tiene allá puesta en su trabajo, en su necesidad, en su hijo, en el estudio. Quite su mente de allá y tráigala a la palabra, céntrenla a la palabra, que todo lo demás va a llegar por añadidura. No te creas Dios, no eres Dios, tú eres el Hijo de Dios, mas no eres Dios. Por eso el Señor Jesucristo al comienzo decía, bueno no hay sino, Él mismo lo dijo, no lo dijo ninguno de sus discípulos, el mismo Jesucristo lo dijo, bueno solo hay uno. Ni siquiera él dijo, es que yo soy bueno porque es que, no me ven mi caminado de santo. Ahí es. Y hoy en día hay mucho payasito, se podría decir, que se cree Dios en la tierra, que porque da comida a todo mundo, que porque hace muchas cosas bonitas, externas, que porque hace milagros. No, bueno no hay sino uno y es Dios. Ahora, concluyamos, no se trata de vivir en esta tierra como por diosero, sin bienes materiales o financieros. Todo lo contrario, lo que está buscando Dios es nuestro bienestar, pero no a la manera del mundo, sino conforme a la voluntad divina de Dios. O sea, si Dios te da a ti para que administre 2 carros, administralos. Que Dios te dio para administrar una bicicleta y una caja de helados, administralos. Dese cuenta que poner nuestra atención, que es nuestro corazón, en las cosas materiales, lo que hace es apartarnos de un verdadero crecimiento espiritual. Por lo tanto, hace que perdamos la salvación. ¿De qué se está hablando? ¿Sí? Cuando yo centro mi mirada en eso, me desvío.
Eso es lo que está buscando Satanás. Por eso no todo el que tiene cosas materiales es hijo de Dios. Tampoco el que anda por diosero porque se la está fumando y esto. No. Pero el que tiene lo que tiene o lo poco que tiene, le da gracias a Dios, ya sabe a dónde está usted. Porque no se trata de tener mucho o de tener poco, se trata de tener la palabra de Dios. Ahora, mire lo que dice Mateo 6:24, con estas conclusiones que vamos a llegar en esta noche. Mateo 6:24, ¿qué dice? Ninguno puede ¿qué? Este texto es clave para esta conclusión. ¿Qué dice? Léalo. Ninguno puede servir a ¿cuántos? O sea, lo que decía Apocalipsis, o eres frío. ¿Qué dice? Ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno. No podéis servir a Dios. Ay, ay, ay. O sea, o le sirves con toda tu mente al Santo de Israel, o siga esclavo con su mente a las cosas del mundo. O eres frío, o eres, porque si eres tibio, ¿qué hace? Mire esta otra conclusión en 1 Timoteo capítulo 6, a partir del versículo 3. Mire lo que dice. Si alguno enseña, ¿qué dice? O sea, está hablando de los falsos maestros acá. Si alguno enseña otra cosa y que no sea conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, o sea, lo que acabamos de mirar, y a la doctrina que es conforme a la piedad, siga, está como que es envanecido, vano, desocupado, no tiene nada. Lo que decía Apocalipsis, es un pobre, ciego y desnudo, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras. ¿Se acuerdan cómo estaba confrontando Jesús a este joven? Él dijo, yo todo eso lo he hecho. Eso no es por ahí. Dice, de las cuales ¿qué nacen? ¿Qué nacen? Envidias, pleitos, blasfemias, más las sospechas, o sea, la gente que es espina. Siga. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de ¿qué? Que toman la piedad como ¿qué? Mire, traiga plata. ¿Qué dice? O sea, no se chuse. Mire lo que sigue diciendo. Pero gran ganancia, ¿qué es? Que usted tenga el último carro, último modelo, que es lo que mucha gente está orando ahorita. Señor, que sea rojo, porque tú me lo mostraste en sueños que tiene que ser rojo, y el profeta dijo que teníamos que orar específicamente por el carro que era rojo. ¿Sí? Pero gran ganancia es la piedad. ¿Acompañada de qué? Contentamiento, ¿qué es? Que si usted tiene una guapanela para esta noche nomás, dele gloria a Dios, conténtese. Viva en la palabra que yo sé que mañana usted va a recibir. Punto. Pero no busque añadiduras. Hay gente que se congrega a veces por necesidad. Ay, sí, que me salga el trabajito. Y entonces el trabajito le sale. Pero la pregunta es, ¿quién se lo dio? ¿Dios o Satanás? Porque primero, para que Dios nos dé, hay que obedecer. Versículo 7. Porque, ¿sí ve? Ahí está muy claro, más claro no canta un gallo. Nada hemos traído y sin duda nada podremos sacar. Versículo 8. Así que teniendo sustento como abrigo, estemos contentos con esto. Siga. Porque los que quieren enriquecerse caen en la tentación. Mire. Ahí hay algo muy claro. ¿Se acuerda lo que estamos hablando? ¿Dónde está tu corazón? Ahí está tu riqueza. Los que quieren enriquecerse, llenarse de cosas
más externas que de la misma palabra de Dios. ¿Qué pasa? ¿Qué les llega a ellos? Tentación. Caen en tentación y lazo. O sea, ¿qué es lazo? Pierden la libertad. Se amarran. Si a mí a veces yo me siento amarrado con cosas de internet y esto y por querer adquirir conocimientos, yo a veces me siento amarrado y por lo menos hoy me desamarré harto, con la misma palabra me desamarré harto y sentí que salieron muchos nudos de mi mente. Tremendo. Mire lo que dice: pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, o sea, pierden libertad, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres ¿en qué? No es que estoy diciendo está prohibido que los muchachos de aquí estudien, capacítese, pero no ponga tu atención ahí, porque tu atención debe estar es en Dios. Y Él te va a abrir la mente para que comprenda cosas que usted ni siquiera ya el decano lo sabe. ¿Estamos? Miren lo que sigue diciendo el versículo 10. Porque raíz de todos los males, ¿qué es? Ahí lo aclara: el amor al dinero, no el dinero, el cual codiciando a algunos, o sea, los que supuestamente predicaban y ahorita todavía predican, ¿qué dice? Se extravían de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Versículo siguiente: mas tú, o sea, yo y usted que estamos escuchando la palabra, ¿qué dice? Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe y el amor, la paciencia y la mansedumbre. ¿De qué está hablando Dios ahí a lo último? ¿Esos no son los frutos? Él dice: no me interesa que no sea productivo, por ahora sea fructífero. ¿No está diciendo eso? ¿No lo está diciendo? La fe no es un fruto, la piedad no es un fruto, el amor no es un fruto, la paciencia no es un fruto, la mansedumbre no es un fruto, Belén. Está diciendo: yo necesito es que ustedes den fruto, que a su tiempo van a ser productivos. Eso es lo que Dios está enseñando. Ahora, terminemos con el versículo 17 y 19 en cuanto a 1 de Timoteo capítulo 6. Mire lo que dice el 17 y 19 a lo que se refiere. Y abran bien los ojos, que no se trata de materiales, cosas materiales. ¿Qué dice? A los ricos de este mundo o de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino que en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que ¿qué? Siguiente versículo: que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Y último versículo: atesorando para sí buen fundamento por venir, y que echen mano. Ahí no le dijo: y a los ricos dígale que vendan todo, ¿sí? O sea, mire, voy a ser muy sincero y con esto termino esta noche. Si Dios a ti te ha dado más, es para que compartas. Eso es Dios. Dios no nos quiere ver viviendo acá como por dioseros, que ese es el otro extremo del cristianismo, del supuestamente cristianismo, que usted tiene que andar como por diosero, porque es que eso le agrada a Dios. ¿Dónde? No lo miramos hoy, por ningún lado existe eso. Ay, no, que es que usted tiene mucho, entonces se va a condenar, porque escrito allá dice que será muy difícil que entre. No, va a entrar, difícilmente va a entrar, y por eso lo miramos acá. ¿Por qué? Porque siempre lo material lo va a tener a uno entretenido. Siempre lo va a tratar a uno de entretener, ¿cierto? Que usted tiene casas, carros y tiene por allí fincas y eso, pues eso requiere que usted ponga su atención en eso, ¿cierto? Que allí el administrador, que este negocio no me salió, tengo que estarme moviendo. Eso quita tu atención en Dios. Dios dice: listos para ellos que tienen todo eso,
hagan buenas obras, pero no pongan su atención ahí. Siempre que vayan a tomar una decisión, en pocas palabras, a los ricos, cuenten con Papá Dios. Porque no podemos caer en lazo de Satanás predicando un evangelio que usted tiene que vivir como por diosero, que tiene que ser estrato 1 para que sea salvo. No, Señor, ¿dónde dice Dios? Ahora, eso de estratos se lo inventó el hombre, porque en Jesucristo no hay estrato, ¿sí o no? En Jesucristo, tanto como el rico como el pobre son iguales. Ahora, hay pobres que no tienen cosas materiales, pero son muy orgullosos, ¿sí o no? Ay, a mí no. Ay, a mí que me van a regalar, ¿qué van a decir? Y no tienen que comer. ¿Será que a ellos también les es difícil entrar al reino? Claro, por orgullosos, por prepotentes. Como hay gente de mucha plata que son muy humildes, que saben de dónde Dios los sacó, que ven a alguien pasando una necesidad y le dicen: yo sé qué es eso, tome. Eso es lo que dice Dios. Dios no enseña algo extraterrestre, Dios enseña algo vivencial, algo que usted pueda vivir. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Una vez más, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que esta palabra haya llegado a su corazón de parte de Dios. Nos volveremos a ver en una nueva emisión por este mismo canal. Dios les continúe bendiciendo.